Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. ¿Qué tal, Muy buenas noches a todos ustedes, nos pusimos de acuerdo con él. ¿Quién empezaba primero? Pero así tenemos que hacer los programas cuando viene fin de año, señores. Distendidos, porque Luis ya va a tirar programa 5632, no es tanto, pero realmente muchísimos programas compartiendo con ustedes y desde ya nuestro agradecimiento, ¿no? Exactamente, Gustavo, no será 5000 y tanto como dice Gustavo, pero sí la emisión 562 ininterrumpida de Proyecto Federal, donde siempre hemos hablado de temas de actualidad relacionados con la economía, con la política, con la salud, como también va a ser el programa del día de hoy y que no se pueden perder. Sí, también los temas gremiales nunca faltan. Cuando hablamos del escenario de las reformas, y en ese escenario de reformas hablamos de la reforma previsional, realmente que nos ha causado mucho dolor, más allá de la discusión política, de la discusión ideológica, ¿por dónde pasa? A ver, ¿qué escenario vivimos? Vivimos un escenario donde hubo violentos, no nos cabe la menor duda, generaron destrozos, no nos cabe la menor duda, pero también hubo algunos infiltrados, que tampoco nos cabe la menor duda. Y también se movilizaron 100.000 referentes que tuvieron que irse antes, consecuencia de los hechos de violencia. Son datos objetivos que no hay que negarlo. Y después vamos al escenario por donde se corta el hilo por lo más delgado, y fueron los jubilados. Los jubilados que vamos a tener referentes del sector empresario, referentes como economistas, que nos van a explicar el impacto que va a tener esta reforma, que no es una reforma previsional, es reforma de 4 artículos para, a ver, ¿cómo quieren llamarlo? Si no existiera la inflación es para bajarle la jubilación a los jubilados, valga la redundancia. Pero como hay inflación, es para aumentarle de manera menos que proporcional a los jubilados, para que vayan perdiendo por inflación. O sea, en este caso, le funciona a esta reforma la inflación, no nos cabe la menor duda. Donde los más castigados fueron los abuelos. Y en el medio, todo el mundo discutiendo de los piedrazos y demás, pero que causaron daño, sí, que el daño que causaron los violentos es significativo también, pero el daño a los jubilados es muchísimo mayor. Lo que dice Gustavo totalmente tiene razón, y veíamos esa jornada donde a todos obviamente lo que nos generaba era tristeza, por supuesto, porque nos rememoraba a una Argentina pasada cercana, pero que no queríamos volver a vivir bajo ningún concepto. El tema, bueno, vamos a hablar seguramente si la ley está bien, si la ley está mal, con el tiempo la vamos a evaluar seguramente, si ha sido un acierto o un desacierto del gobierno, pero no queremos ver más esto en la Argentina. Violencia no, el diálogo tiene que existir. Si el resultado nos guste o no nos guste es otro tema. Si después ese resultado será reevaluado frente a la justicia, que la justicia actúe también, pero violencia nunca más en la Argentina, por favor. Bueno, acá Luis, vos que repudiaste la violencia, ratificamos el repudio a la violencia, pero quiero aclarar, la ley está mal. Afectados fueron los jubilados, y que se corte el hilo por lo más delgado nos provoca un profundo dolor, ¿sí? Y sabemos muy bien, porque lo dicen todos los medios de comunicación, o sea, el gobierno de alguna manera con esta reforma previsional perdió popularidad, dicho por los medios que son afines. Entonces nosotros, que tenemos una posición neutral en este aspecto, marcamos que no se puede cortar el hilo por lo más delgado, que son los jubilados.
porque puedo ser, mi viejo no está hace 2 años, pero puede ser tu papá, podemos ser nosotros el día de mañana, claro. Y después van a ver las escalas, porque esto se van a dar cuenta progresivamente. El primer impacto, cuando tienen el bono, el primer impacto es chiquito, y mes a mes, a partir de marzo del año que viene, van a sentir los jubilados ese perjuicio económico, y después les va a tocar a ustedes ayudar a sus viejos, a sus abuelos, porque no le alcanza. Y si los venían ayudando, lo van a tener que ayudar más. Ese es el escenario. Y cómo afecta principalmente a los que menos tienen, de una ley que ya en la época de Cavallo se le bajó el 13%, y aprovechamos para criticar al gobierno anterior que no ajustó ese 13% que sacó Juan Domingo Cavallo, ¿sí? No lo modificó. Sin embargo, empleó una fórmula que buscaba que progresivamente el tema de la combinación con el RIPTE, el crecimiento del PBI, la recaudación que tenía ACES, para ir progresivamente recuperando esa pérdida que tuvieron los jubilados. Ahora le van a decir, recuperás lo de ahora, pero no recuperás progresiva y sistemáticamente lo del pasado. Y también quisiera adherir, porque tuvimos en este programa a referentes gremiales de aquellas personas que representan a las amas de casa, ¿sí? O trabajadoras de casas particulares, para trabajar con mayor propiedad. Y yo le pregunto a todos ustedes, aquel que ha tenido un trabajador de casa particular, ¿le pagaron la obra social? ¿Le pagaron la jubilación? Porque hay mucha gente que se está quejando que entraron sin aportar. Ellas no tenían que aportar. Tal vez culpable soy yo, o es él, porque en algún momento contratamos o hemos contratado una trabajadora de casas particulares, pero ni obra social, ni jubilación. Entonces no pueden criticar a esa incorporación aquellos que han tomado la misma gente, porque ellos fueron los que no aportaron. No las trabajadoras de casas particulares fueron las que no aportaron, sino quienes contrataron. Pero bueno, así comenzamos el programa del día de hoy. Y sí, vamos a hablar de economía. Vamos a hablar también con un referente, con un empresario PYME que nos va a contar su visión sobre la reforma tributaria y si tiene realmente grandes beneficios para la pequeña y mediana empresa. ¿Te parece comenzar presentando al economista? ¿Cómo está el licenciado Santiago Franchina? Él es economista, como bien le decía Gustavo. Santiago, bienvenido, como siempre. Gracias por estar. Lo dejamos acá como introducción, si te parece, sí. Una breve reseña. Has escrito en distintos medios gráficos el impacto de la reforma previsional. Hay una realidad. Es un programa de televisión que llega a muchísima gente al interior del país, y en la lluvia de comunicación, desde el gobierno le dicen no van a estar perjudicados, después empiezan, algunos dicen, bueno, perdés al jubilado un salario el año que viene, o una jubilación el año que viene, hay distintas, otros dicen vas a perder 7.000 pesos, claro. Otros 4.000 y demás. Como título, y en tu informe de lo macro bajado a lo micro, ¿tienen pérdida efectiva los jubilados? Sí, si uno lo compara con los aumentos que tendrían con el índice que venían aplicándose, el jubilado y el que recibe la asignación universal por hijo van a perder plata. Después podemos ver en detalle. Exactamente. Trajiste cuadros e información. Exactamente. Bueno, muy bien. Ustedes lo escucharon, acá el economista Franchina. Y bueno, vamos a hablar con un referente del sector empresario. Él es un empresario PYME, Ariel Aguilar, presidente, y también es presidente de la Cámara Industrial de Manufacturas de Cuero y Afines. Lo mismo, Ariel, a título de introducción, reforma tributaria. ¿Tienen que estar festejando de los empresarios pymes? Bueno, primero gracias por la invitación como siempre. Bienvenido. Pero lo que pasa es que se ha hecho mucho marketing y se habla mucho de que todo esto va a ser en beneficio de las pymes y de la producción y del trabajo que se va a generar a partir de esta rebaja de impuestos. Después analizamos más adelante, si querés, cuánto significa, ¿no? Sí. Lo que primero tiene que quedar claro es que los empresarios pymes invertimos cuando tracciona la demanda, cuando tenemos el mercado, cuando no nos suben las importaciones, cuando no nos suben las tarifas, cuando no nos suben los costos en logística. Sí. Entonces el problema implica, y es mucho más grande. Ahora, si vos me decís que en un sueldo, por ejemplo, de 20.000 pesos, la rebaja va a significar que yo me puedo ahorrar solo 320 pesos, yo les pregunto a ustedes, ¿a ustedes les parece que nosotros vamos a tomar, desde los sectores pymes de cejera, de todos los sectores, vamos a tomar más gente
por una rebaja de 320 pesos cuando vamos a perder en el mercado interno del que vivimos más de 100.000 millones de pesos? Me parece que hay mucho marketing en esto de a quién va a beneficiar, a qué sectores. ¿Y a quién va a beneficiar? A las grandes empresas, sin ninguna duda. Está hecha a la medida de las grandes empresas y es parte de lo que solicitaron durante años los grandes grupos económicos de la Argentina. Bien, ahora lo vamos a profundizar, ¿te parece, Sí. Ariel? Bueno, pasamos nuevamente con Santiago Fraschina. Bueno, contanos un poco, a ver, ¿cómo podemos ir haciendo un abordaje para saber qué le va a pasar a los jubilados? Primero, del punto de vista, no es económico, ¿sí? Del punto de vista social, del punto de vista psicológico, los jubilados con eso, una gran ansiedad, una gran angustia, ¿sí? Porque saben que le van a tocar el bolsillo, no saben cuánto y eventualmente a partir de cuándo. Contanos un poco. Sí, si uno ya empieza a comparar, incluyendo el nuevo índice que se votó en el Poder Legislativo y lo compara con el índice anterior, el que se venía aplicando, y si además incluye el bono que el gobierno sacó por decreto para compensar el supuesto empalme, nosotros de la Universidad de Avellaneda, que tenemos ahí un grupo de economistas que hacemos análisis de coyuntura económica, empezamos a sacar la cuenta, proyectando obviamente algunos números, y sacamos la cuenta cuánto perdería o cuánto implicaría perder, ¿sí?, en comparación al antiguo índice por tipo de jubilado, porque el bono es diferente según el tipo de jubilado. Y nosotros ahí tenemos sacamos un cuadro. exactamente. Tenemos un cuadro. Dice, en los próximos 2 años, beneficiarios de la asignación universal por hijo perderán 3,4% sus ingresos, 1.410 pesos, debido a la aplicación de la nueva fórmula. O sea que el cuadro primero es de la AUH, claro. Hablemos de la AUH y después hablamos de la jubilación. Exactamente, Dale. ese cuadro muestra, porque también el índice se modifica e impacta a los que reciben asignación universal por hijo, y lo que nosotros hagamos es el cálculo, lo mismo que hicimos con los jubilados, lo hicimos con los que perciben la asignación universal por hijo. Y el dato nos dio que justamente en 2 años, y repito, incluyendo el bono que le van a dar a los que reciben la asignación universal por hijo, porque una de las excusas de por qué se votaba era porque el gobierno decidió darle un bono, nos dio que los que reciben la asignación universal por hijo en 2 años van a perder 3.4% de su ingreso, que son 1.400 pesos. Yo te voy a proponer a vos, Sí. y le voy a proponer al director y a uno de los cámaras, nos vamos a acercar a esta pantalla porque este cuadrito que se vio en plano corto, si nos acercamos, ¿te puedes parar? Sí. Si sos tan amable, le explicamos a la gente, porque si no, no va a entender. Lo vimos acá en un plano, acá mostraste esta caída del 3,4%. Exactamente. A ver si lo podemos ver más corto ahí. Bien, ahí lo estamos viendo. Esto es lo Bien, que ahí va a estamos perder. viendo. Bien. Esto es lo que va a 3,4%. perder. ¿En de qué sus periodo? ingresos. ¿En qué periodo? 2 años, En 2 años. 2018, 2019. En términos constantes. Exactamente. Y en términos de plata, porque esto es un porcentaje, es decir, lo que va a perder en términos de su ingreso, Bien. pero en términos de dinero, de plata, lo que va a perder en 2 años el que recibe la asignación universal por hijo son 1.410 pesos. ¿Y este 2,7 qué es? Es el que lo que va a perder solamente en el 2018. Bien, es decir, si perfecto. vos contabilizás la pérdida en términos de porcentaje de su ingreso en el 2018, Bien. lo que vos tenés es una caída de 2.7%. Repito, esto es comparando a lo que hubieran recibido si se mantenía el índice anterior. ¿Y por qué te dicen, no, señores, con la actualización mes a mes de la inflación, esto no va a ocurrir? No, bueno, el discurso de ellos es que si lo atamos los aumentos, los atamos a la inflación, no van a perder poder de compra, supuestamente, porque los aumentos van a seguir la inflación, en teoría. Pero con un arrastre anterior. Pero no, y además uno cuando mide en poder de pérdida o no, es comparando a lo que hubieran recibido si hubieran tenido el otro índice. ¿Pasamos a la otra placa, puede ser? Dale. Te hago una pregunta, perdón, Sí. ¿no? Mientras están con Gustavo allí. A ver, yo escucho lo de la inflación. El gobierno tiene una idea de inflación. Ahora, supongamos que esa inflación es mucho mayor y no, obviamente, coincide con lo que ni siquiera se acerca a esa idea del gobierno, como ha pasado este año. O sea, que el perjuicio va a ser aún mayor. No, y este va a es ser el aún problema. mayor. ¿Qué inflación van a utilizar para Por medir eso. los aumentos? Van a utilizar la Claro. inflación del INDEC, 70%. El 30% restante es por aumento salarial. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la canasta que mide el INDEC no es la canasta de consumo del jubilado. Y este es el gran problema. ¿Por qué? Porque si uno analiza la canasta de inflación del INDEC, con lo cual mide el INDEC, uno observa que la ponderación del producto medicamento es muy bajo en comparación a lo que consume el jubilado. Totalmente. Entonces,
Si vos observás encima este año y medio o casi 2 años Sí. que venimos atravesando, uno de los productos que más aumentó Sí. en estos 2 años es medicamento. Sí, señor. Vos tenés una inflación promedio del 71% en estos 2 años y los medicamentos aumentaron más del 100%. ¿Por qué? Porque el medicamento, desregularon el precio del medicamento, con lo cual dejaron a la industria farmacéutica aumentar los precios, y la industria farmacéutica tiene 2 características. Primero, es un mercado fuertemente concentrado. Segundo, el medicamento es un bien inelástico. Vos aumentás el precio y la gente lo tiene que seguir consumiendo. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Que la canasta del jubilado, de la inflación del jubilado estos 2 años fue mucho mayor a la inflación del INDEC, con lo cual, aunque vos aumentes la jubilación teniendo en cuenta la inflación del INDEC, en términos de poder de compra el jubilado va a perder plata. Santiago, pasamos con esta placa. Dice, si se aplica la nueva fórmula de ajuste previsional, los jubilados podrán perder 14.840 pesos en los próximos 2 años, y explicarnos un poco la escala. Bueno, acá lo que tenés es cuánto según el tipo de jubilado, ¿sí? Acá tenés los jubilados, porque repito, ¿por qué lo diferenciamos? Porque el bono es distinto según Bien, el tipo de vamos jubilado. la categoría más baja, los que cobran Bueno, la mínima. los que cobran, estos son los que tuvieron 30 años de aporte Sí. o más y que reciben menos de 10.000 pesos, que reciben Bien. un haber de menos de 10.000 pesos. Y esto es lo mismo, que reciben un haber de menos de 10.000 pesos, pero no llegaron a hacer 30 años de aporte, es decir, que se jubilaron por moratoria. Sí, señor. En un año, es decir, en el año que viene, en el 2018, estos tipos de jubilados van a perder 4.368 pesos. Y estos tipos de jubilados van a perder 4.743 pesos. ¿Y qué pasa con haberes superiores a 10.000? Bueno, los que tienen jubilaciones mayores a 10.000 pesos, el año que viene van a perder 7.856 Bien, pesos perfecto. en todo el año. Y después sacamos el mismo cálculo, pero contabilizando los 2 años, años, 2018-2019, y lo que nos da es que la primera categoría de jubilado va a perder 8.900 pesos, la segunda categoría de jubilado en los 2 años va a perder 9.200 pesos, Sí. y la tercera categoría va a llegar a perder casi 15.000 pesos Bien, en los pero 2 ¿cómo años. me estoy fijando acá en la ecuación y veo que esta relación es más que proporcional en el segundo año. Sí, ¿por qué? Porque acá está incluido el bono. Bien. El bono de una vez se va a pagar en marzo de 2018 solamente, y después no se va a pagar nunca más. Con lo Esta cual, pérdida es, independientemente, relacionado con la pregunta que hizo Luis, independientemente de la inflación. Vos tomaste un dato de inflación y Exactamente. en función del cálculo anterior lo que hubiera dado. sí, nosotros inclusive utilizamos para calcularlo, proyectamos La proyección con que la hizo el inflación, presupuesto, el 16,6. exactamente, y la inflación Bien. que Vamos a utiliza centrarnos nuevamente. el Banco Central de la República Argentina. Es decir, nosotros proyectamos la pérdida con datos oficiales tomados del mismo Banco Central y del presupuesto público. Bien, ahora tenemos un llamado telefónico, tenemos un llamado telefónico, Gustavo, tenemos que comentarle a todos ustedes. Estamos primero en fechas especiales por el hecho de Nochebuena y Navidad, por el hecho de Año Nuevo y por el hecho importantísimo del Día de Trabajador de Farmacia. Y vamos a hablar con un trabajador de farmacia, ¿no es cierto, Roque? Exactamente, con el señor Roque Facundo Garzón, secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Gustavo Idoyaga, Luis Villanueva, te saludan. Roque, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Bienvenido, La un placer verdad, escucharte. Estoy bien, gracias a Dios. Me alegro Y mucho. gracias por la comunicación. Bueno, Roque, una reflexión en este cierre de año, que bueno, es un escenario para los trabajadores, ustedes siempre muy bien administrados, muy bien organizados, pero más allá de una adecuada gestión y organización, tuvieron que remar muchísimo para poder sostener y hacer crecer el gremio y la obra social. Sí, por supuesto, como a todas las organizaciones sindicales, realmente fue un año bastante difícil, más difícil, más allá de todas las situaciones que tienen que ver con el ámbito político gremial que existe en nuestro país. Pero, bueno, con las actitudes puestas por la mayoría de los dirigentes que tienen los distintos sindicatos que componen la federación, hemos logrado sortear las dificultades y estamos llegando a un final del año con conclusiones relativamente importantísimas que tienen que ver con nuestra propia actividad y que tienen que ver con la realidad del país, ¿no? Claro. Por supuesto no podemos apartarnos de situaciones con las cuales nosotros políticamente no compartimos, pero que
realmente son necesarias ponerlas en la mesa de discusión para que en conjunto, tanto los trabajadores y la mayoría de los ciudadanos que componen la sociedad argentina, podamos tener la posibilidad de la opinión y podamos ser escuchados por este gobierno que realmente constituido dentro del marco legal y constitucional y que respetamos como tal, pero que es necesario que seamos convocados todos los sectores, ¿no?, para la problemática que tiene el país en su conjunto. Así que, sobre todo, la comunicación, quiero aprovechar para poder mandarle un saludo muy grande a los compañeros trabajadores de farmacia que componen el mapa geográfico del país, sobre todo por lo que ha sido la colaboración en el conjunto del crecimiento de nuestro país, con su trabajo, con su labor diaria y a nuestra propia actividad. Y realmente llegar a este fin del año 2017 dentro del marco de todavía de una relación laboral que hemos podido conservar y que hemos podido consolidar con nuestro sector empresarios. Por eso a los compañeros los saludo por eso y que sepamos seguir aportando con responsabilidad a lo que significa la tarea de la dispensación del medicamento y todas las actividades que se realizan dentro de las oficinas de farmacias. Y que desearle que para que el año que viene, conjuntamente, después de pasar esta hermosa Nochebuena, que realmente, sobre todo, reconocer que a partir de esa noche nosotros hemos podido constituir el primer luchador por sobre todo para que los gente que más humilde pueda tener, ha sido Cristo casualmente, acompañar lo que significa Cristo para todos los cristianos, sobre todo que nos sirva como noche de reflexión y como noche de augurio también, para que todos los trabajadores podamos pasar una muy buena Nochebuena. Y que para el año que viene, Dios mediante, nos podamos encontrar en el camino de lo que significa nuestro trabajo cotidiano, nuestro trabajo diario, cada uno en la responsabilidad del trabajador de farmacia y como la responsabilidad del dirigente, pero aportando al bien común, aportando para que todos los argentinos podamos encontrar el objetivo deseado para todos, que realmente vivir en una Argentina que han soñado nuestras mayores con una posibilidad de crecimiento de todos los sectores de las clases sociales de nuestro país. Ese es el deseo que le puedo mandar desde mi condición de dirigente nacional, de mi condición de secretario general de los trabajadores de farmacia. Una feliz Nochebuena y un próspero año nuevo. Bueno, Roque, muchísimas gracias por contactarte con nosotros. Desde ya, un fuerte abrazo, un agradecimiento y un saludo a todos los trabajadores de farmacia en su día. Gracias, Roque, muchas gracias. Gracias a ustedes para poder también felicitarlo desde mi parte y de nuestra organización por haber llevado como siempre este programa con la responsabilidad como ustedes como profesionales que tienen y haber conservado la línea que sigue nuestra organización sindical, abierto hacia todos los sectores y a todas las opiniones. Por eso también aprovecho para felicitarlo a ustedes, compañeros, y realmente apoyarlos en forma permanente con nuestra organización para que podamos tener este programa y mantenerlo, este programa, a pesar de las dificultades que pasamos las organizaciones, mantener este programa como órgano de información primordial de nuestra organización sindical. Gracias, compañeros. Muchas gracias, Roque. Roque, un fuerte abrazo y saludos nuevamente a todos los trabajadores de farmacia. Gracias. Bueno, la escuchamos a Roque Garzón y continuamos con, volvemos al tema económico, vimos el impacto que ocasiona la reforma previsional y vamos a hablar de reforma tributaria contigo. En definitiva, beneficia a las grandes empresas, no beneficia a la pequeña y mediana empresa, y vos decías, ¿para qué quiere un ahorro de tantos pesos? Independientemente de lo significativo o poco significativo que sea ese ahorro en pesos, cuando el consumo interno cayó, ¿no es cierto? Por eso los números que mostraba Santiago recién
son contundentes, son como para mirarlos en términos de... Es como decir, yo iría a poner un local comercial hoy en Ushuaia, donde por 2 años no van a aumentar los salarios. Esta lectura hay que hacerla, y esto hay que discutirlo en términos no solo económicos, sino también políticos, de qué tipo de país nos damos. Porque además no estamos en un contexto mundial donde podamos transformar y llevar a que todas las empresas de todos los rubros se hagan exportadoras. Porque nos estamos quedando sin mercado. Sí. No estamos competitivos en el exterior. Sí. Ojo que yo no estoy pidiendo una devaluación de... Sí, correcto. No, digo, en términos reales, con un mundo que se cayó y demás. Sí. Entonces, ojo con eso, porque este tipo de medidas lo que termina generando es cierre de empresas que ya tuvimos durante todo este año, más de 5.000. Entonces, cuando empecemos a quedarnos con menos mercado interno, vas a tener más cierre de negocios y más cierre de empresas. Entonces, en medio de todo esto, se viene la concepción de la reforma laboral. ¿Por qué lo charlo también? Porque está directamente ligado. Porque a veces uno discute con los empresarios pymes en esta trampa de estar ubicados en un lugar que por ahí no está el empresario pyme, y supone que por pagar un poco menos de cargas sociales ahora, o por poder contratar monotributistas, esto es ahora. El problema es que dentro de 2 años esos monotributistas son menos mercado. Entendamos eso, demos la discusión política de este tema, porque si no lo ponemos en ese lugar la discusión, muchos empresarios van a confundir y van a creer que esto los beneficia a la larga. No, definitivamente este tipo de reformas... Te voy a decir una frase que el otro día me impactó mucho en un local a la calle, un local importante, que era de venta de calzado, que tenía como 20 empleados, si mal no recuerdo, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen en Lomas de Zamora. Sí. Local cerrado. Debajo decía, gracias por el cambio, cambiemos. Eso a mí me impactó muchísimo. Bueno, yo tengo contenido político. Pero es una realidad. Inclusive, a ver, tiene un contenido político, está claro. Yo no creo que la sociedad haya elegido que se le reduzcan los salarios, que tengan menos poder adquisitivo o que se vendan menos zapatos. Esto está clarísimo. Esto es la consecuencia de las políticas que se tomaron. Entonces vos decís, ¿ustedes están a favor o en contra? No se trata de estar a favor o en contra del gobierno, sino de qué... No, digo, la sociedad... Con la reforma previsional, ¿sabes dónde está la grieta? En quienes están a favor de la reforma y en contra de la reforma, ¿no? Sí, pero el problema es que ahí terminamos discutiendo la violencia. Sí. Terminamos discutiendo la violencia, que es un tema no menor, pero no estamos discutiendo el eje de lo que significa esto para mi vieja, y lo voy a decir en ese término porque mi vieja es jubilada de la mínima y lo tengo que poner en ese lugar, pero sacá a mi mamá, sacá a mi abuela y lo voy a poner en términos de reducción de mercado. Eso me afecta directamente a la producción y al consumo. Vamos a preguntarle a los dos. Los 100.000 millones de pesos que le van a quitar a los jubilados, me imagino que van los 100.000 millones a Punta del Este, ¿no? Bueno, ahí van al consumo interno. Los 100.000 millones, si se hubiera trasladado al aumento jubilatorio, va al consumo interno. Sí, porque el jubilado tiene lo que en economía se llama propensión marginal a consumir cercano a 1. Todo aumento al jubilado se traduce en consumo, porque el jubilado por una cuestión de edad no ahorra, se traduce, lo consume en su totalidad. Con lo cual, tanto los que reciben asignación universal por hijo como el jubilado tienen propensión marginal a consumir cercano a 1, con lo cual cualquier aumento que reciban se va a ir automáticamente al aumento del consumo. Ariel, iba al consumo interno. O sea, lo que le quitan a los jubilados va al consumo interno. Va a medicamentos, va a alimentos. No, está claro. Aparte, me gustó cuando Santiago explicaba y muy bien lo de la canasta, que son diferentes canastas, ¿no? O sea, la de medición, digo, ¿no? No lo traje para este programa, tengo cada uno de los medicamentos. No, claro. ¿Cuáles son, para aclararle, ya que Santiago lo dijo, a ver, ¿cuáles son? Todos los medicamentos que están relacionados con el aparato cardiovascular. Y aparte, antihipertensivos. Oncológicos. Obviamente, pero vamos a hablar del consumo mayor, el mayoritario. O sea, los jubilados, en su mayoría, tienen problemas vinculados al sistema cardiológico, vinculados a la presión, ¿sí? Entonces, todo gira. ¿Por qué el jubilado va a tomarse la presión a la farmacia? Bueno, por una cuestión, toma antihipertensivos. Todos esos productos aumentaron un 130%, algunos un 140%, otros un 90%. Hay que ver cada canasta en particular, pero por encima, como dijeron ustedes, de la inflación promedio. Pero a eso le tenés que sumar la suba anunciada que va a seguir de tarifas, ¿sí? La suba de combustible. Vos fíjate, a nosotros nos plantean un esquema de ser competitivos y nos van a dar dinero para reducir en carga social y demás, y al mismo tiempo aumentan peaje, combustible, tarifas, todas cosas que nos hacen perder competitividad, ¿sí? Y encima restamos mercado y subimos importaciones. Eso no es una cuestión ideológica, es una decisión política, si querés, y son números.
Los números de importaciones que hoy dicen que en mi sector, hoy, medido ayer, tengo un 42% arriba las importaciones de productos de marroquinería, más que el año anterior. ¿Y cuánto cayó el sector este año? Un 20% promedio, digo, la venta, y esto quiero ser contundente, a ver, la venta de unidades físicas. La venta de unidades físicas en los locales comerciales que comercializan los que los fabricantes de nuestra cámara les vendemos. 20%. ¿Está claro? Sí, porque el dato es real en términos de que es una encuesta que hace la cámara con los comerciantes que venden esos productos. Bien. Entonces, a veces se tiran números, no, esto es un número concreto. Sí. En unidades físicas, porque en pesos confunden. Unidades físicas, y es que no podemos medir de otra manera nosotros. Bien. Un temita, ¿por qué favorece, pues tenemos que cerrar el programa, por qué favorece a las grandes empresas y no a las pymes la reforma tributaria? Claramente porque esto lo venían primero por lo que implica en términos de reducción a lo mejor de... En escala se nota más. Y mira, el promedio de las empresas pymes tienen 10 personas. Sí. El promedio, más del 50%. Yo te dije que en un sueldo de 20.000, ¿cuánto me ahorro? 320 pesos. Sí. Ahora, en las grandes empresas les impacta de otra manera, claramente porque tienen muchísimo más personal. Pero eso por un lado. Pero por otro lado, vos fijate que vienen planteando desde hace no menos de 7, 8 años que Argentina tiene que tener salarios como en México, ¿sí? O como en Brasil. Este es un planteo que vienen haciendo. Y el esquema hacia el que van casi todas las medidas es a reducir salarios. Ahora, a mí, en términos de supervivencia, si querés, te digo que a mí no me conviene un esquema de reducción de salarios. A las grandes empresas sí, porque muchas de ellas son exportadoras, se dedican a otro tipo de mercado. A nosotros como negocio no, porque nuestra suerte está ligada al consumo que generan los trabajadores, ¿no? Por eso cuando decimos, las pymes se funden cuando no discuten redistribución del ingreso, cuando no tienen paritarias. En mi cámara, un dato chiquito y lo último que te digo, quedaban 60 empresas en el año 2002. Llegaron a ser 400. En los 90 no discutieron una paritaria y quedaron 60 empresas. No hay que perder nunca ese tipo de datos de vista. Clarísimo. Gracias, muchas gracias. Ariel, muchísimas gracias. Santiago, Muchísimas gracias. Vamos a un pequeño corte, no te vayas. Vamos a tener la segunda parte del programa con todos los aspectos médicos acá en Proyecto Federal.